Yo trato de no seguir con esto, pero me obligan. Me obligan y entonces lo hacemos con gusto. Miren, muchas veces cuando yo hablo de que la filosofía no produce conocimiento y la ciencia sí produce conocimiento, el equipo tonto, que siempre está allí listo para atacar, el equipo tonto dice, lo que tú estás diciendo es que únicamente la ciencia produce conocimiento, cosa que nunca he dicho. Sobre el universo físico a nuestro alrededor, pues sí es la que nos da conocimiento, pero no es la única fuente. Nunca he dicho tal cosa. Lo que no acepto es que me digan que la filosofía es una fuente de conocimiento porque no lo es. ¿Cómo se demuestra esto? Porque no ha generado conocimiento en 2600 años. Yo creo que es una tiempo razonable decirme a alguien, oye, me voy a hacer una mesa, yo soy carpintero, voy a hacer una mesa. Bueno, regresas 2600 años después, la mesa. Estoy pensando. Dices, no, este no hace una mesa, pero jamás. Bueno, es más o menos el caso. Entonces, quiero dar una serie de ejemplos del conocimiento no científico que necesitamos y que usamos constantemente nosotros. Y voy a empezar por la herramienta fundamental que yo he utilizado a lo largo de toda mi vida, que es la palabra. No se obtiene el conocimiento de un lenguaje mediante el método científico. Hay algo quizás de ensayo y error, un empirismo así casi aristotélico si quieres. Cuando uno empieza a decir da, y luego ya es babá, y luego ya es mamá. Y luego después de mamá es mamá, ¿me puedes hacer de cenar, por favor? Y mamá, ¿me puedes traer algo del baño? Y dice una mamá, muchos años hasta que mamá dice, vete, vas de esta casa. Y entonces llama uno por teléfono y dice, mamá, ¿cómo te echo de menos? Bueno, todo el manejo del lenguaje, todas las leyes de la gramática, todo el desarrollo incluso del lenguaje, el desarrollo histórico de los idiomas, no es un conocimiento científico. Puedes estudiarlos científicamente, puedes estudiar las rutas neuronales que se utilizan para el uso del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje en sí, ¿cómo aprendes francés? Te aprendes las fórmulas del francés, te aprendes las matemáticas del francés, te aprendes las acciones químicas del francés. No, aprendes francés. Las lenguas, tener el dominio de varios idiomas es una forma de conocimiento. Hombre, por supuesto, yo vivo en buena medida del conocimiento que tengo de dos idiomas, del inglés y del español. Del español tengo el conocimiento que se deriva, que se expresa, perdón, en que me he dedicado a escribir, en que he sido periodista, en que me gusta la comunicación verbal, tengo este canal desde hace 15, 16 años, etcétera, etcétera. Y mi conocimiento del inglés que me permite ser traductor, un traductor bastante eficiente, creo yo, del inglés al español. Bien, es un conocimiento no científico. La música es un conocimiento no científico. Voy a aprender a tocar la guitarra. Por cierto, aprovecho para hacer la siguiente presentación, que es enormemente importante. No encuentro dónde tengo que estar. Sí. Alex, que nos ha estado usando, Alex Tillas, que nos ha estado ayudando con el audio. Alex Tillas. Ahora me salió con esto. Miren, nada más. Dije que no tenía yo amplificador para la guitarra y me dijo él, no estoy usando este. Quédatelo. Yo sé, voy a tener que hacer un monumento ecuestre a Alex por lo que ha hecho por nosotros con el audio, que no sé si seguimos teniendo problemas, ya me dirán ustedes, y ahora con el bonito mini amplificador Vox que ya estrené, por cierto. Bueno, entonces estábamos en la música y mi aprendizaje, la forma en que yo aprendí a tocar la guitarra, la forma en que he aprendido a solfeo, no es ciencia, no es conocimiento científico. Sí sabemos que los intervalos musicales son una derivación matemática, pero no necesitas no necesitas ni siquiera saberlo para tocar blues, o para tocar rock, o para tocar lo que sea. Bueno, las leyes. Un abogado que sabe mucho de leyes, que tiene un sólido conocimiento de las leyes y de cómo presentar un caso ante un juez o ante un jurado, tiene conocimiento, por supuesto que tiene conocimientos.
conocimiento de las leyes. ¿Y ese cómo se adquiere? ¿Es un conocimiento científico? No. Por las leyes muchas veces tampoco se hacen con base en el conocimiento científico, sino con base en la conveniencia o la oportunidad política o la ideología política de los legisladores. ¿Las leyes son un conocimiento científico? No, no lo son, pero son conocimiento. Oficios como la carpintería. Pues aprender a medir sí tiene una cierta relación con la ciencia, pues uno de los métodos de la ciencia es la medición, pero en sí las habilidades de un gran carpintero, de un maestro carpintero, un maestro ebanista, pues no son conocimientos científicos, son conocimiento empírico y son conocimiento que se adquiere mediante la práctica sobre todo, porque tú ves a un gran maestro utilizar un cepillo, por ejemplo, para cepillar una tabla, y dices, es fácil. El día que agarras un cepillo y tratas de cepillar una tabla, te das cuenta de lo enormemente difícil que es. Él ha tenido que aprender por la vía de la experimentación, pero por la vía sobre todo de la práctica, cómo hacerlo del mismo modo en que los deportistas aprenden a hacer las cosas que hacen y cuando las saben hacer muy bien, pues son Messi o son Lamine Yamal o son Larry Bird o son hoy en día Caitlin Clark. ¿Qué pasa? Que tienen una enorme habilidad, que han aprendido, que han entrenado sus músculos y eso no es el método científico, no es un conocimiento científico, pero es un conocimiento que les permite practicar debidamente su deporte. Y como último ejemplo tenía yo la historia. La historia porque es una de las muchas humanidades, disciplinas humanísticas, tras de las que la filosofía suele ocultarse. Ay, es que yo soy una humanidad como la historia. Sí, pero la historia me proporciona conocimientos. La historia investiga, la historia saca a la luz lo que quedó en la oscuridad en el pasado. Es comparable. Y la historia es así cada vez más hecha a mano de disciplinas científicas auxiliares. Por ejemplo, la datación de objetos del pasado, la forma de saber que algo tiene 10,000 o 15,000 o 20,000 años, o sea, hecha a mano de la geología, hecha a mano de la física, hecha a mano de la química, pero la historia no es en sí una ciencia. El conocimiento de la historia es un conocimiento que se adquiere leyendo, como muchas otras disciplinas. El caso de las leyes. Si no te lees las leyes, te las aprendes, y luego te aprendes cómo han sido interpretadas. Te lees la historia y luego ves que los nuevos descubrimientos avalan o no avalan lo que sabías tú acerca de Aníbal Barca, por decir algo, el de las guerras púnicas. Todas estas son formas de conocimiento no científico. Y jamás diré que no existe el conocimiento no científico si yo vivo de él, vivo de mi capacidad de comunicación, vivo de mi traducción, vivo de mis conocimientos respecto de mucho de historia. ¿Cómo? Y por supuesto, amo la música como pocas cosas en la vida. ¿Cómo voy a decir yo que no existe el conocimiento no científico? Claro que existe. Lo que no existe es el conocimiento filosófico. A ver si con eso ya nos entendimos de una buena vez.